Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, bienvenidos a NSTV, una semana muy especial que estamos comenzando con mucho material, con muchas informaciones para todos los programas que tenemos a diario aquí en Horario Central por NSTV, también una semana en la cual está jugando la selección uruguaya, un partido definitivo, venimos de una semana muy especial. 3-2 o 5-0, no estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Les habíamos anunciado en la primera quincena de julio que en la Suprema Corte de Justicia había unanimidad sobre dos recursos, tanto para la ley de liquidación de Pluna como para la ley de patente única. En los dos casos todos los ministros entendían que era inconstitucional. Pero había una diferencia sobre las cuestiones de forma del recurso presentado. En el caso de Pluna, algunos entendían que no había legitimación por parte del reclamante, pero la mayoría entendía que sí lo había y ese fue el 3-2. 3-2 en cuanto a la forma, en cuanto al fondo, los 5 ministros consideran que es inconstitucional. Prácticamente no encontramos constitucionalistas que dijeran que era constitucional. Lo mismo pasa con la ley de patente. Todos sostienen que es inconstitucional. El tema es quién presenta el recurso. Y eso va a llevar seguramente, probablemente, a que sea rechazado el recurso, pero no por considerar que la ley de patente es constitucional. Esto está pasando muy a menudo. También en el Parlamento, constitucionalistas han advertido que la ley de medios audiovisuales tiene inconstitucionalidades. Pero más allá de las inconstitucionalidades, vamos a estar hablando de esta ley que afecta a los medios, pero que fundamentalmente puede afectar al público, que es lo que tiene en materia de libertad de expresión, en lo que es los contenidos y en lo que son las condiciones que regulan a los medios de comunicación. Sobre eso y otros temas vamos a estar hablando aquí en esta edición de Claves Políticas. Comenzamos con la portada y el entrevistado central. Hoy en Claves Políticas, la libertad de expresión y la legislación, la nueva ley de medios audiovisuales en Uruguay, los cambios que introdujo Presidencia al proyecto original. Entrevista al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo. Hoy en Claves Políticas, el espejo de Argentina, la ley de medios y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo del periodista Joaquín Morales Solá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mirada crítica del periodista Jorge Lanata, conductor de Periodismo para Todos. Su defensa de la libertad de expresión. El tablero político. La movida interna en el Frente Amplio por un giro a la izquierda que hacen varios grupos. MPP, Partido Comunista, Vertiente, la 5005, el Grupo de Sendic y la Liga Federal. Además, el lanzamiento de la campaña de Pedro Bordaberry en el Palacio Peñarol y la carrera entre Larrañaga y la calle Pou. Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Esos son los contenidos para hoy. Recibimos a Claudio Paulillo, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el director del semanario Búsqueda, que es colega y amigo. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, estamos con un proyecto de ley que ha cambiado mucho, que es difícil entenderlo porque tuvimos una primera versión, que fue el proyecto inicial, lo que se fue tratando, y ahora tenemos un proyecto prácticamente nuevo, con muchos cambios, con un centenar de cambios. Sí, más o menos 100, más de 100, menos de 100. Todavía no está el definitivo. Es decir, yo aquí tengo la última versión, que fue presentada en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que es donde se está tratando este tema, por el Poder Ejecutivo, ¿sí? con las firmas. Esta es la última versión. Sí, esto es, digamos, el presidente de la República y, por ejemplo, acá están las firmas, ¿no? Del presidente de la República y de todos los ministros. Y firmaron todos los ministros, el Consejo de Ministros. Seguro, es decir, entonces, esta es la última versión, pero en la sesión del 6 de noviembre, hace 5 días, el presidente de la comisión, que es el Frente Amplista Carlos Varela, dijo, pero el Poder Ejecutivo no incluyó todas las modificaciones que en el Frente Amplio queríamos incluir. Por tanto, va a haber otra nueva versión, así que probablemente estemos hablando de algo que va a quedar viejo.
No totalmente, pero en parte va a quedar viejo, ¿no? Claro, acá teníamos este comparativo que se hizo. Quedó viejo eso. Que ya quedó viejo. Ya está viejo. Que es un trabajo muy extenso que se hizo en la comisión para mostrar el proyecto original y las sugerencias que se habían presentado por parte del Ministerio de Industria. ¿Cómo decir? Hubo mucha apertura, vamos a decir, primera cosa, del Poder Ejecutivo en escuchar a todo el mundo, y eso hay que reconocerlo. No fue lo que pasó en otros países de la región, donde se aprobaron proyectos de ley de comunicación por parte de las mayorías absolutas que tenían los poderes ejecutivos, como en Ecuador, como en Venezuela, como en Nicaragua. En Argentina un acuerdo político donde algunos diputados de la oposición también votaron, pero aquí en Uruguay hay una gran apertura, ¿no? Es decir, delegaciones de todo tipo y color fueron. Y en los hechos todos estos cambios demuestran la apertura, porque estamos hablando de un centenar de cambios. En un proyecto de ley que tiene 183 artículos. Ahora tiene más, tiene 190 y pico de artículos, pero digamos, los cambios son todos para bien, vamos a decir también eso, ¿no? O sea, los cambios recogieron buena parte de las críticas que se hicieron porque el proyecto de ley podía llegar a afectar la libertad de expresión. Ahí también estuvo la presencia de visitantes extranjeros. Exacto. Que hicieron una advertencia, o sea, organizaciones locales, regionales y también visitantes que incluso trajo el propio Poder Ejecutivo. El tema es, el proyecto original tenía varias limitantes a la libertad de expresión en distintas áreas. Muchas fueron eliminadas. Por tanto, si antes no se podía hablar de ley Mordaza respecto a esta ley, ahora mucho menos se puede hablar de ley Mordaza. Esta ley tiene una cantidad de disposiciones y artículos que prevendrían al Estado, al gobierno, de avanzar sobre la libertad de expresión, incluso aplicando normas que están en el mismo proyecto de ley, y eso es lo que lo hace ambiguo. Pero también tiene, claro, esa cuestión de contradicciones. Bueno, por eso, los servicios de comunicación audiovisual, dice el artículo 5º, son soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano, se reconoce como un derecho humano, a la libertad de expresión y a la libertad de información preexistentes a cualquier intervención estatal. Ya con solo ese artículo, que hay más de este tipo, uno podría decir que cuando venga la intervención estatal, prevista en esta ley, uno se acoge al artículo 5º y dice, no, estoy ejerciendo un derecho humano que preexiste, o sea, existe antes de cualquier intervención estatal. Digamos, está bien ponerlo. Pero también la intervención estatal está establecida en la propia ley, en la misma ley. Porque como este proyecto de ley tiene dos grandes componentes. Uno, el relacionado con la adjudicación de licencias, de frecuencias, autorizaciones para funcionar de los canales o radios de televisión del espectro radioeléctrico y también de televisión por abonado y radio por abonado. Eso es una cosa, ¿no? Cómo se adjudican, cómo cada uno puede tener un canal o una radio. Y el punto en que yo sugerí, pero bueno, no tuve éxito, es la intervención del Estado en los contenidos de los medios. Yo sugerí que sacaran todo eso y dejaran una ley sobre, bueno, cómo se regula, se llama licitación, cuánto es el periodo que dura la licencia, etcétera, etcétera. Entonces se hizo una mezcla allí de las dos cosas, que es lo que reflejaba el primer proyecto de ley y lo sigue reflejando el segundo proyecto de ley. Podemos ver qué cosas cambiaron, vos decís, antes había una cantidad de artículos, decís, no era una ley Mordaza, pero implicaba una serie de restricciones a la libertad de prensa, no solo por lo que tenés que decir, sino por lo que no podés decir. Podía implicar porque se le daba... Siempre depende de la aplicación. Por eso. Ahora, si la ley está, hay que pensar que la ley va a estar. Se le daba, por ejemplo, se creaba un Consejo de Comunicación Audiovisual integrado por 5 miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo. Y esos esas 5 personas eran las que tenían el encargo de aplicar la ley. Es decir, no había garantía ninguna, eran todos puestos por el Presidente de la República, 3, uno por el Ministro de Industria y otro por el Ministro de Educación, todos representantes del Poder Ejecutivo. Ahora eso se cambió, el Presidente lo nombra el Presidente de la República y los otros 4 los nombra el Senado o la Asamblea General con una mayoría especial de 2/3. Pero el propio nuevo proyecto de ley dice que si en la votación no se alcanzan los 2/3 para la mayoría, luego de 60 días se nombra por mayoría simple. Entonces, en un gobierno que tenga mayoría simple, estamos en la misma situación de antes. O sea, lo nombra la bancada mayoritaria. Claro, porque aparte en la primera votación de 2/3 puede provocar que no salga un acuerdo. Claro, exacto. Eso es lo que está pasando con el caso de la Defensoría del Vecino, que se está aplicando un sistema distinto a lo que es la
la Institución Después Nacional de tenía, Derechos Humanos. después tenía una cantidad de disposiciones ambiguas que daban para un barrido y para un fregado, por ejemplo. No se podrá difundir información sesgada. ¿Cómo iban a hacer los 5 tipos ellos para definir qué es información sesgada y qué no? Toda información es sesgada desde el momento en que vos elegís el título de una nota. Sesgaste para ese lado. Es decir, el título, podés hacer una información imparcial, el método puede ser objetivo, el método puede ser imparcial, pero desde tu leal saber entender, cada medio titula como le parece un artículo, una información, y titula, esto es lo más importante. Otro dirá, esto otro, lo que está en el 15º párrafo es lo más importante. Titulo con eso. Pero al elegir, ya está sesgando. Entonces, ¿cómo iba a definir el Consejo de Comunicación Audiovisual, ese que se creaba con 5 miembros, qué es sesgado, qué no es sesgado? ¿Qué es estereotipado, qué no es estereotipado? ¿Qué responde a prejuicios sociales? Bueno, entonces fue sacado. Fue sacado también una cosa muy importante que era que definía a los medios de comunicación audiovisual como instrumentos estratégicos para el desarrollo nacional. La última vez que yo escuché esa definición fue durante la dictadura. La dictadura militar creía que los medios de comunicación eran instrumentos estratégicos para el desarrollo nacional, que era parte de la doctrina de la seguridad nacional. Es una expresión que está vinculada a la doctrina de seguridad nacional. Por eso digo, bueno, eso fue sacado también. También fue incluido el Estado dentro de la posibilidad de tener monopolios u oligopolios, porque todo estaba relacionado con los medios privados. Bueno, pero también el Estado puede tener monopolios u oligopolios. Bueno, ahora se eliminó la expresión privados, con lo cual todos están bajo, o sea, los monopolios u oligopolios que se prevén no pueden existir en este proyecto de ley. No solo son los privados, sino también los estatales. Son buenos y importantes avances, ¿no? De todas maneras quedan algunas zonas medias ahí oscuras que si querés podemos avanzar. Sí, me gustaría, Claudio, que avanzáramos en eso y después ver, hay otras cuestiones que también hacen al marco regulatorio de los medios que pueden tener determinada incidencia. Incluso, digo, lo estamos viendo en Argentina y Argentina nos vamos a referir más adelante. Muchas veces ha habido problemas para lo que son la relación con los medios de comunicación, con temas vinculados a la parte económica, de tratar de asfixiar a un medio económico y en el fondo termina siendo una incidencia en lo que es la libertad de expresión. Lo estamos viendo en Argentina mucho con el tema de la publicidad oficial, que incluso hay un fallo judicial que el gobierno no cumple, ¿no? Que no, de la misma importancia que el fallo que ahora acaba de declarar constitucional los 4 artículos que impugnaba el Grupo Clarín. Ahora, en cuanto a lo que son contenidos y a lo que son disposiciones que pueden verse como restricciones, ¿qué es lo que podés decir? Bueno, mira, primero, el artículo 6º define a los medios de comunicación audiovisual regulados por la ley, que son, repito, las radios, los canales de televisión abiertos y para abonados, son de interés público. Eso ya le da un cierto margen al Estado para actuar, porque si son de interés público, el Estado puede decir, al ser de interés público yo me puedo meter. Porque dice que difunden valores como la identidad y la diversidad cultural. Bueno, todos estamos de acuerdo, digo, con la identidad no sé si están de acuerdo, cada uno asume la identidad nacional como le parece, ¿no? Ahora, la diversidad cultural, estamos todos de acuerdo que tenemos que difundir la diversidad cultural, pero ¿cómo se hace? Bueno, eso es un... Sí, o ¿cómo se controla o cómo se sanciona? ¿Cómo interpreta un consejo qué es lo que defendió la identidad? Hay un artículo, el 7º, que dice principios y fines de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual. Antes decía, deberán hacer tal cosa, ahora dice, deberán propender, con lo cual uno puede decir, bueno, deberán propender, bueno, y es mucho más suave, ¿no? Es decir, a los siguientes principios y finalidades. Y dice, uno de ellos es la garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones. Está fenómeno. Yo estoy de acuerdo con que tiene las personas que acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones, pero que el Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el encargado de hacer aplicar este proyecto de ley, garantice el derecho de las personas a eso. ¿Cómo se aplica? O sea, ¿cómo hace? ¿Ve cada programa, cada informativo? Y entonces, ¿usted no garantizó la diversidad? No, yo hice notas a este y a este otro, pero le faltó a aquel y a aquel otro.
Bueno, está fenómeno, pero yo le dije, ¿qué me va a decir usted? Aquí me tengo que hacer nota. Entonces se arma lío con ese tema. Es decir, la garantía, ¿cómo no se puede garantizar eso? Se puede propender, como dice acá, pero no se puede garantizar. Después el inciso E dice de ese mismo artículo, deberán propender a la difusión y promoción de la identidad nacional. Ahí yo tengo un asunto con el tema de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? ¿Adorar Artigas? Y si alguien está en contra de Artigas, ¿no puede decirlo? Porque es parte de la identidad nacional. Si alguien dice Uruguay en realidad es un invento de los ingleses y debería ser una provincia argentina, ¿está atacando la identidad nacional por creer eso desde el punto de vista histórico? ¿Cómo se adora la identidad nacional? ¿Qué es la identidad nacional? ¿Qué? Es decir, no comprar iPhone porque está en inglés la palabra. Yo qué sé, hay que decirle teléfono inteligente porque si dices iPhone entonces estás violando la identidad nacional. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Deberán propender a la pluralidad y la diversidad cultural. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer plurales y diversos desde el punto de vista cultural, en las emisiones de los programas de televisión, en nosotros, los diarios, todo el mundo. Pero si hay alguien del Estado que me va a decir, usted no fue plural porque le faltó tal o cual, o usted no respetó la diversidad cultural porque en un artículo que salió o una nota que salió en tal canal, en tal programa, no se consultó suficiente población gay o suficiente población heterosexual o suficiente población afroamericana o lo que sea, afro-uruguaya sería en este caso. Me estoy confundiendo con los gringos que fueron los que inventaron todo eso, ¿no? Bueno, esas cosas son las que hacen ruido. ¿Y para eso ¿no? sigue estableciendo sanciones? ¿Todo el régimen de sanciones? No, el régimen de sanciones cambió mucho también. Es una cosa que te iba a decir más adelante, ¿no? Bueno, seguimos entonces con esto. Sí, seguimos con esto porque, fíjate, el artículo 10 habla de los principios para la regulación de los servicios de comunicación audiovisual y dice que el Estado va a regular los servicios estos, o sea, la radio y la tele, garantizando los derechos que establece esta ley en base a los siguientes principios. Otra vez, pluralidad, diversidad, estamos de acuerdo, pero como el Estado es el que va a decir si es suficientemente plural y si es suficientemente diverso. Y luego dice no discriminación. Y esta es textual. Se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los servicios de comunicación audiovisual. Bueno, ¿cómo se hace para garantizar esto? De los habitantes, quiere decir todos los habitantes de la República. Es decir, va a haber una fila en este canal de 100.000 personas diciendo yo quiero acceder al programa de Nelson Fernández y por tanto tengo derecho porque el inciso B del artículo 10 de la ley dice que yo tengo derecho y el Estado me debe garantizar el acceso. Es como una cosa de niños. Claro, ¿no? la importancia de esto, Claudio, es... Porque mucha gente lo escucha y puede decir, bueno, pero esto no lo van a aplicar, porque nadie se va a animar. El tema es que es una ley. O sea, si se aprueba... Si no lo aplica, no importa. Claro. Está ahí. O sea, si viene un loco ahí a agarrar el asunto y lo pone en práctica de manera absurda... Esté el gobierno del color que esté. Sí, no importa si es un blanco, colorado, frentista, un loco. Uno que tenga una visión mesiánica del asunto. La discusión para la aprobación en el siglo XVIII de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley que restrinja de cualquier manera la libertad de expresión. Eso dice la primera enmienda, por eso es tan famosa. La discusión no era entre los que se oponían a la libertad de expresión y los que estaban a favor. Estaban todos a favor de la libertad de expresión. La discusión era si había que ponerlo o no en la Constitución. Y entonces unos decían, no, es necesario porque es un derecho natural, porque es un derecho humano. Y otros decían, no, es necesario por si algún loco viene y decide restringirla. Esa era la discusión. Claudio, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando sobre la regulación de contenidos y también sobre otras cuestiones vinculadas a la publicidad o al funcionamiento de las empresas que pueden también incidir en lo que es el tema de los medios de comunicación y fundamentalmente el público, porque esto después lo que se traduce es qué es lo que le llega al público. Estamos en Claves Políticas por NSTV con Claudio Paulillo, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa y director del semanario Búsqueda. Aquí en Claves Políticas, breve pausa y ya volvemos.
Seguimos en Claves Políticas. Estamos por NSTV con Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, hablando sobre la ley de medios audiovisuales en Uruguay. También vamos a ver el caso de Argentina y vinculado a lo que es esa tendencia en la región sobre legislación de medios. El proyecto de ley de medios ha tenido una discusión extensa, pero ahora se arranca prácticamente con un proyecto casi nuevo, porque tiene más de 100 artículos nuevos en un total de 180 y pico. Vamos a ver el informe sobre la discusión de la ley de medios. La iniciativa, que tiene 183 artículos y 13 capítulos, establece derechos de los usuarios y deberes de los operadores de radio y televisión. Se establece una cantidad de propuestas para adecuar los medios de comunicación audiovisual a la realidad del siglo XXI, teniendo en claro que los medios de comunicación son al mismo tiempo temas comerciales y culturales, porque hacen a la esencia cultural de un país también la regulación del acceso igualitario, del acceso que pueda haber a los medios de comunicación. Es un proyecto de ley que regula contenidos, regula los medios de manera muy compleja y puede generar una suerte de autocensura. No, ninguna regulación de contenidos. No incluye regulación de contenidos como exigencias previas de veracidad o imparcialidad. Impulsa la sensata autorregulación sin imponer ninguna clase de códigos de ética que surjan desde el Estado. No me gusta el carácter extremadamente regulador, extremadamente intervencionista, extremadamente prohibicionista, ¿no? Que 60% producción nacional. Bueno, hoy se está cerca de ello. Hay demasiadas prohibiciones en primera dimensión. Luego veremos hasta dónde estas prohibiciones y hasta dónde los contenidos puedan estar afectados. ¿Quiénes son los que asumen hoy semejante actitud? Son algunos de los mismos que hace unos años concedían ondas de radio a sus correligionarios, así nomás a dedo, sin vuelta. El gobierno que yo integré no entregó ni radios ni canales a ningún amigo. Lo que tiene que preocuparse el presidente Mujica es de esta ley, que es una ley mala, es una ley que se mete en los contenidos, es una ley que nombra censores para controlar todo lo que pasa en los medios audiovisuales, en las radios. Fue el gobierno el que dijo que la mejor ley de comunicación era la que no se escribía. Por eso, tanto él como yo muchas veces hemos dicho que la mejor ley de medios desde este punto de vista es la que no existe. El presidente dijo que la mejor era la que no existía. En ese tono, esa forma de hablar especial que tiene, dijo: me tienen podridos. Me tienen podrido con esa pregunta, podrido. Al presidente de la República no le llegó absolutamente nada. Y el día que le llegue ya le dijo a lo que están haciendo que lo va a tirar en la papelera. ¿No le preocupa el tema? No me preocupa el tema. Sus 183 artículos, muchos que son nítidamente inconstitucionales, otros que pueden ser inconstitucionales, sean inconstitucionales o no, muchos son dañosos. Y hemos escuchado opiniones que en términos generales han sido negativas al proyecto de ley que existe. Algunas de ellas, quiero decir, compartimos y ya hemos trabajado en modificaciones al respecto, lo he señalado. Otras son muy positivas. El gobierno presentó ante el Parlamento 80 modificaciones a la ley de medios. El 50% de la ley está modificada y está redactada de nuevo. Dentro de ese 50% hay artículos importantes, modificaciones importantes y algunas que son de forma, pero demuestra un manejo muy desprolijo de parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que esta ley no da las garantías para el desarrollo de todo el mercado audiovisual. No nos oponemos a regular, no es el momento de regular. Quizás es un tema para el primer año del próximo gobierno. Con cabeza fría, que esta ley que hoy estamos discutiendo hasta el momento no lo tiene. Bueno, un breve pantallazo. Capaz que hay alguno discriminado, capaz que falta alguno, seguramente falta alguno. Sí. Y seguramente hay sesgo en la selección de los testimonios. Pero es un repaso. Es un repaso, sí, un repaso que demuestra la complejidad de este asunto, porque no es la complejidad del asunto es que se han metido el Estado del gobierno se ha metido a regular un derecho humano. Porque si fuera simplemente establecer los mecanismos de autorización, de licencias, de adjudicación, de frecuencias, bueno, eso ya lo hacía antes el Estado. O sea, las ondas del espectro radioeléctrico son un patrimonio de la humanidad, no son propiedad del Estado. Pero los estados en todos los países del mundo las administran.
Pero lo que pasa es que se metió también con los contenidos. O sea, el Estado a regular los contenidos, deben ser tal cosa, no deben ser tal otra. Y ahí es donde se arma el barullo y la discusión, ¿no? Claro, ahí son dos cosas distintas. Cuando se ha hablado sobre la necesidad de regular las concesiones de onda. Pero eso ya existe. Ahora, ¿quieren mejorarlo? Perfecto. Toda la vida existieron leyes donde se regula eso. Y si se puede hacer más transparente, mejor. Sí, cuanto más transparente, mejor, y cuanta más participación, mejor, y cuanto más sepa el público que se proponen hacer los permisarios, no propietarios, permisarios de las ondas de radiodifusión, estupendo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el Estado metiéndose con los contenidos, y ese es el punto que a mí por lo menos es el que me preocupa. Yo te quería, avanzando con el análisis del nuevo proyecto de ley, que no es el último ni el definitivo, hay un artículo, el artículo 28, que dice derecho a la no discriminación, ¿no? Entonces dice que los servicios de la radio y la tele no podrán difundir contenidos que inciten o hagan apología de la discriminación y el odio nacional, racial o religioso, etcétera, etcétera, ¿no? En función de edad, género, orientación sexual, lugar de nacimiento, identidad cultural, condición socioeconómica y otras cosas. Que no hagan apología de eso para incitar al odio y a la violencia, yo estoy de acuerdo. Vos no te podés, a mi juicio, ni yo me puedo aquí, frente a una cámara de televisión, a decir ahora hay que matar a todos los X, heterosexuales. Para eso ya hay leyes. Sí, ya hay leyes, pero el bueno. Código Penal se tiene. Pero que haya una ley que lo ponga de nuevo, bueno, está fenómeno. Si quieren ponerlo, lo ponen. Pero otra cosa es palabras ambiguas, ¿no? Que inciten. Que inciten, ¿qué es incitar? Por ejemplo, yo me puse acá, el ejemplo, ¿no? El otro día un colega nuestro, Gabriel Pereira, que ya lo mencionamos, le preguntó al expresidente de ANCAP y posible candidato a algo en el Frente Amplio si es gay. Y el señor Raúl Sendic respondió que no era gay, que no es gay, que es heterosexual. Y esa pregunta y esa respuesta dieron lugar a protestas de colectivos gays, tanto por la pregunta como por la respuesta. Claro, porque podría considerarse que si le preocupaba que se creyera eso de él, es porque se consideraba que eso es negativo. Claro, entonces, ¿qué van a hacer los reguladores que se crean en este proyecto de ley con esa pregunta del señor Pereira a Raúl Sendic? ¿Van a creer que es una incitación contra el grupo de personas gay que hay en el país? Y en función de eso lo van a sancionar. Pero otro ejemplo, ¿qué harían? ¿Qué pasa si los reguladores creen que cuando el presidente Mujica habla de los cajetillas de Positos y Carrasco, eso va contra el grupo de personas de condición socioeconómica, medio alta o alta? Porque acá tampoco dice que no se puede discriminar en función de condición socioeconómica. Entonces, ¿qué? ¿Tendríamos los periodistas de radio y televisión, en este caso, discriminar al presidente, censurar al presidente Mujica? Ayer mencionó que los ricos son tacaños. Bueno, los ricos son tacaños, yo qué sé. Entonces está discriminando contra el grupo de condición socioeconómica alta. O sea... o que los funcionarios públicos Pero esto está enganchado, perdóname, con la parte de infracciones muy graves, que está en el artículo 171. Claro, eso es lo que decíamos, el tema de sanciones. Bueno, en las sanciones había una cantidad de ambigüedades que han salido todas del proyecto de ley, salvo una, que es esta misma, ¿no? El inciso L del artículo 171 dice la difusión, que es motivo de sanción muy grave, la difusión de manera reiterada de programación en violación al derecho de no discriminación establecido en el artículo 28, que acabo de mencionar. Entonces, ¿y qué pasa con las sanciones muy graves? Las sanciones muy graves provocan la intervención del canal, la suspensión, las multas, etcétera, y hasta el decomiso de los equipos y la suspensión de la licencia, o sea, el cierre del canal. Entonces, esto que digan que no se puede hacer apología del delito, bueno, sí, no se puede decir en una cámara de televisión, sentarse y decir, ahora hay que salir a matar gente. No se puede hacer ni en un medio, tampoco se puede hacer en la calle. Arriba de un cajón de feria entre no se puede, es un delito, ya está, listo. Pero que no podrán difundir contenidos que inciten. Bueno, eso da lugar a interpretaciones por parte de los reguladores, que inciten. Incitar para los reguladores puede ser la difusión de cualquier noticia, programa o comentario, una incitación
Bueno, a la violencia o a la discriminación contra los gays, esa pregunta de Gabriel Pereira. O una incitación a la discriminación contra los cajetillas de Pocito y Carrasco de parte del presidente Mujica. Y los castigados no son Gabriel Pereira y Raúl Sendic y el presidente Mujica, son los medios que están mencionados aquí, ¿no? Claro, que eso también, Claudio, lleva a que los medios, ante una situación de eso, de un consejo, sin la necesidad de la sanción, con la advertencia de que lo pueden sancionar, es una inclinación a la autocensura muy fuerte. Digo, que es lo que se ha visto en otros países. El hecho de tener solo la herramienta. Muchas veces se dice, no se va a aplicar. Sí, pero bueno, no se va a aplicar, pero se sabe que está la herramienta de la sanción. No, si este proyecto se transforma en ley, así como está, sí, el riesgo de la autocensura. De llamar a un director de medio y decir, bueno, acá ese periodista no está invitando a todos los colectivos que yo quiero que represente y... Hay algunas otras cosas, por ejemplo, en cuanto al horario de protección al menor, que se mejoró muchísimo de lo que había antes, donde dice que no se puede difundir imágenes con violencia excesiva. El horario de protección al menor va de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces, en todo ese horario no se pueden difundir imágenes con violencia excesiva, truculencia, etcétera, etcétera. Pero luego dice, porque se les hicieron críticas, las Torres Gemelas fueron en ese horario, todo eso, en programas informativos, dice, cuando se trata de situaciones de notorio interés público emitidas en tiempo real, excepcionalmente podrán incluirse imágenes de violencia excesiva como las definidas en este artículo, incluyendo avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil a las mismas. Bueno, pero si es en tiempo real, es en vivo. Entonces, si es en vivo, ¿cómo se sabe de antemano que algo va a estar con violencia excesiva? Si vos estás filmando, yo qué sé, ese ejemplo de la caída de las Torres Gemelas, vos no sabías que iba a venir un segundo avión cuando estaban filmando, y de repente, ¡pum!, reventó el segundo avión, la segunda torre, tampoco sabías que se iban a caer las torres, y bueno, entonces capaz que cada vez más aumenta la violencia. Y vos, también puede pasar una manifestación que se torne violenta, aunque no estaba previsto. En tiempo real, dice, en tiempo real pues es una contradicción, ¿no? Es, a mi juicio, ¿no? Hay que corregir esto, hay que corregir esto. Hay una cosa más que me gustaría en materia de las imposiciones, digo, hay otra cuestión que está vinculada también a imposiciones, que son, digo, no sé cómo quedó ahí, Claudio, imposiciones sobre tantas horas de ficción, tantas horas de... Digo, eso quedó más o menos. Por eso digo, uno esta semana que por ejemplo pudo ver en el Sodre una nueva presentación de ópera, o ahora a fin de año que viene el Hamlet ruso con otra presentación de ballet, se están haciendo cosas de muy buena calidad, porque no hay una obligación de que toda la semana tengan que estrenar un ballet o una ópera. Si tuvieras eso, lo que tendrías es rebajar la calidad para cumplir con la cantidad. En este caso, también hay una obligación de determinadas horas a... Sí. Eso es lo que estaba en el proyecto original. ¿Queda eso en este proyecto? Eso más o menos quedó como estaba, y eso hay que ver en la práctica, ¿no? Yo eso no sé qué decir porque no estoy en los canales, no sé si eso es compatible con lo que ya hay. Algunos directivos de canales me han dicho, nosotros ya tenemos tanto porcentaje de producción audiovisual, Pero más que eso, a mí me importan otras cosas. Por ejemplo, el Consejo Regulador, el Consejo de Comunicación Audiovisual, que se cambió modificándose para que la Asamblea General nombre a 4 de sus miembros por 2/3. Sí, igual establece la mayoría. Igual establece eso, sí. Se supone la creación de cargos, tanto eso como la creación de otros consejos y otras personas que este proyecto de ley crea. Y según la Constitución está prohibido nombrar cargos con posterioridad en el año previo a las elecciones. Ya estamos en el año previo a las elecciones. Entonces, lo mantiene eso. No, hacen una cosa rara en este proyecto de ley. Crean los cargos y dicen que los cargos, los titulares de los referidos cargos, estamos hablando de los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, tendrán derecho a percibir un subsidio que está consagrado, acá nombran leyes y artículos. ¿Un subsidio, no un sueldo? Un subsidio, dice, un subsidio equivalente. Bueno, después leí yo esas leyes y artículos, es bastante bien la plata que van a cobrar, ¿no? O sea, pero el ejercicio, dice, de ese cargo, de miembro del Consejo de Comunicación Audiovisual, es incompatible con el ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia o la investigación académica. O sea, tiene que ser un full time para esto. Sí, dice que tiene que ser full time. Muy bien.
Fenómeno. Entonces, tiene que ser full time. Pero el artículo 70 de este mismo proyecto de ley dice: el cargo de miembro del Consejo de Comunicaciones Audiovisuales será de carácter honorario. ¿Es honorario o cobra? O sea, no sé, yo qué sé. Si cobra, la ley le estaría cayendo en un riesgo de inconstitucionalidad. Yo qué sé, es decir, esto está hecho, esta es una ley muy importante. No se puede hacer a las apuradas una ley muy importante. Ya este gobierno tiene bastante experiencia en hacer a las apuradas leyes importantes que luego son declaradas inconstitucionales y se le vienen abajo gigantescos andamiajes políticos y administrativos para resolver cosas importantes. O sea, esta es una ley importante. Está regulando la práctica y el ejercicio de un derecho humano en la radio y en la televisión. Bueno, háganla bien. Háganla bien. O sea, acá hay contradicciones que no tienen nombre. Y que si demora un año más, que demore un año más. Yo qué sé, pero... Bueno, además, también veíamos una parte ahí, Claudio, es los constitucionalistas que han ido a la comisión han dicho... Hay que ver, se expidieron sobre el proyecto que estaba antes, no sobre este, de que el proyecto de ley, si se convertía en ley, tenía inconstitucionalidad en algunos artículos, nunca quiere decir que sea en su totalidad, lo cual la expone a recursos ante la Corte que después generen consecuencias como lo que acabamos de ver con Pluna, ¿no? Y déjame decir una cosa más. Sí. Hay un artículo del 77 que establece cometidos para la Institución Nacional de Derechos Humanos, esa que integra la ex fiscal, la Defensoría del Pueblo. Sí, Mirta Ianzi y el ex senador, hijo de Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira, ¿no? Entre otros, no me acuerdo. Juan Faropa. Y entonces le comete la obligación de, mira, dice, defender y promover los derechos de las personas hacia y ante los servicios de comunicación audiovisual, en particular su derecho de las personas a difundir, buscar y recibir ideas e informaciones. Muy bien, defiende a las personas. Ahora, siempre es el Estado defendiendo a las personas de los malos medios de comunicación. Eso es lo que se deduce de esta idea, ¿no? Pero nunca es el Estado defendiendo a las personas y a los medios de comunicación de los posibles abusos que ese mismo Estado pueda cometer. Entonces crea un relator especial de los servicios de comunicación audiovisual, o sea, se crea otro cargo, un relator especial de los servicios de comunicación audiovisual, pero no se crea, por ejemplo, un relator especial del Estado para la libertad de expresión. La lógica es, hay que defender a las personas de los medios. Ahora, nunca se dice, está bien, defendamos a las personas. ¿Los medios pueden cometer abusos? Pueden cometer abusos. ¿Deben responder por eso? Deben responder por eso. ¿Y el Estado no puede cometer abusos? ¿Y por qué no está previsto acá la defensa de las personas y de los medios frente a los abusos que pueda cometer el Estado? Porque hay una lógica de que el Estado no comete abusos, el Estado defiende, el Estado garantiza, el Estado te da todo y es bueno. Y los medios son, por definición, malos. Bueno, esa es la lógica que predomina. Bueno, Claudio, vamos a hacer una pausa y vamos a ver el tema Argentina, que ha tenido un fallo de la Corte. Mucha gente dice, bueno, pero ahora lo dijo la Corte. Tenía razón el gobierno kirchnerista, esto es bueno, vamos a estar analizando. Breve pausa, seguimos aquí en Claves Políticas, estamos con Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos con Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos hablando del proyecto de ley de medios audiovisuales en Uruguay. Hay mucho más para conversar, lo que tomamos fueron algunos apuntes de parte de los cambios. Estamos hablando de un centenar de cambios, fueron 92 cambios, después fueron 8 y 100. Y va a haber más. Y faltan los que la bancada del Frente Amplio quiere incorporar. Sí. Bueno, y hay creación de cargos, lo que aparece como inconstitucional para este periodo. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir hablando de este tema, que como vos decías es muy importante, porque no es que afecta a los periodistas de los medios, afecta al público, si se afecta a la libertad de expresión, o si afecta los contenidos de los medios. Ahora, en Argentina, en otros países estamos viendo un proceso que nos sirve de lecciones también para la discusión que se está dando acá. En Argentina un fallo de la Suprema Corte y algunos periodistas muy reconocidos, muy prestigiosos, fueron incluso a hacer un planteo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucedió? Porque vos estuviste incluso como representante de la SIP. Sí, son dos cosas distintas.
El fallo de la Corte refirió a 4 artículos de la Ley de Medios Argentina, ninguno de los cuales tiene que ver con libertad de expresión, sino que tiene que ver, los 4, con la propiedad de los medios del Grupo Clarín. Y en los 4 casos la Corte entendió que eran constitucionales las decisiones, los artículos de la Ley de Medios, y que Clarín tenía que desinvertir algunos medios. En algunas de las empresas que tiene. No tenía que ver con la libertad de expresión. Lo que fueron a hacer los periodistas a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú. Estamos viendo en imágenes parte de lo que fue la presentación. Bueno, lo que fueron a hacer fue a plantear la situación de apremio y acoso contra la libertad de expresión que hay en la Argentina. Eso fue lo que fueron a hacer. Ni siquiera hablaron de la ley de medios. O sea, hablaron del acoso que sufre los periodistas críticos e independientes argentinos desde que están los Kirchner en el poder en el año 2003. Es decir, piquetes... Que en los últimos días se han visto además algunos casos bastante emblemáticos. Sí, ¿no? sí, piquetes, escraches públicos, juicios públicos populares, digamos, frente a la Casa Rosada, acoso utilizando todos los recursos del Estado. Esto estoy hablando de la AFIP, o sea, la DGI Argentina, yendo a inspeccionar solo a los periodistas que son independientes, son críticos, no simplemente no son alcahuetes del gobierno, o los servicios de seguridad del Estado, pinchando teléfonos y espiando correos electrónicos. Después las alocuciones de la presidenta Kirchner o del presidente fallecido Néstor Kirchner, mencionando concretamente periodistas durante actos públicos, hostigamientos permanentes, la utilización de los medios públicos, como el Canal 5, no está pasando en Uruguay, estoy diciendo, el Canal 5 de Argentina, que es el Canal 7, se usa para propaganda gubernamental y para hostigar y dar todo el tiempo palos a aquellos que no se avienen a las políticas oficiales. O sea, hay un clima de acoso estable y permanente contra la libertad de expresión. Que se da con periodistas, y eso fue lo que fueron a denunciar. Claro, la presentación que hicieron Morales Solá y Magdalena Ruiz Guiñazú. Que sea a veces no solo con periodistas. Yo miraba el otro día, porque estuvo acá y estuve hablando con él, un actor, un humorista, Adolfo Casero, comentó en forma crítica lo que pasó con el candidato a diputado que había amenazado a una inspectora de tránsito, y ese comentario le valió que desde ahí hasta ahora, a través de los medios y se da con medios oficialistas, medios oficialistas no, medios del Estado, se da con están en una campaña como Ricardo Darín, que una vez hizo un comentario sobre la presidenta, la presidenta le mandó una carta pública y todo eso. Se da con empresarios, un tipo que tenía una inmobiliaria, hizo una crítica sobre cómo estaba marchando la economía y le cayó la FIP y le cayeron todo el gobierno entero y le cayeron los operadores fascistas que tiene el gobierno, que son el señor Guillermo Moreno, que es un fascista consumado, y el señor Luis Delía, que es el piquetero fascista, más el jefe de los camisas negras del régimen fascista que rige allí, ¿no? O sea, claro, vamos a ver lo que dijo el periodista Jorge Lanata. Sobre el tema de la relación con Argentina, el sábado hubo reunión del Consejo de Ministros aquí en Uruguay y el presidente José Mujica estuvo hablando con su gabinete ministerial. Lo que más trascendió fue el tema de Pluna, que fue de lo que menos se habló. Hay mucha preocupación en el gobierno por el acuerdo salarial en el sindicato de la construcción, que se decidió avalarlo igual, pero hay preocupación sobre los costos, porque además el año que viene es un año que se quiere hacer mucha obra pública. Se habló mucho del tema de Haití, y por eso es una de las cosas que el presidente quería hablar con Venezuela. Se habló mucho del acuerdo con la Unión Europea. El presidente Mujica transmitió la idea de ir a un acuerdo con la Unión Europea, pese a que Argentina está tirando para atrás eso. Y lo que manifestó ahí el presidente y el informe que se dio es que hoy no hay diálogo con Argentina y todo se está esperando a que vuelva la presidenta, pero no hay los canales de diálogo, incluso aquellos que tenían, que no habían dado resultado, pero que ahora la situación es más difícil. Y en ese marco de situación, el presidente dijo, bueno, que quería hablar con Dilma Rousseff para tratar de hacer un acercamiento con la Unión Europea, aun cuando a Argentina no le guste. Pero la situación del gobierno kirchnerista se está viendo mucho con la relación uruguaya, y en casos que uno ve que se está perjudicando el país, pero también hoy en la imposibilidad de tener una línea de diálogo. Vamos a ver lo que dijo Jorge Lanata en el programa Periodismo para Todos cuando habló del tema de la relación del gobierno de Kirchner con los medios de comunicación. La ley de medios, en teoría, es encantadora, está buenísima. Cualquier chico de la facultad se mea por la ley de medios.
Ahora, es tan teóricamente perfecta que a la vez es inaplicable. Yo apoyé la ley de medios cuando salió. Mi relación con Clarín era espantosa y en aquel momento incluso pasó una cosa muy loca vista desde hoy. El gobierno me usó a mí para difundir la ley de medios y yo aparecía en Fútbol para Todos. Increíble, realmente increíble. En el mismo programa después usaron para tratar de cagarme. ¿Me entendés? A mí me parece importante que ustedes entiendan que en el fondo al gobierno no le interesa la ley de medios. Lo que le interesa es que Clarín desaparezca. La ley ya lleva 4 años y solo se cumple en una pavada. Eso, ¿viste? Cuando viene la tanda, que un locutor dice comienzo de la tanda, fin de la tanda. Una forrada completamente menor. En eso se cumple la ley de medios. Esta no es una ley que fuera hecha por la vida real. No fueron consultados periodistas, no fueron consultados imprenteros, no fueron consultados gráficos, no fueron consultados nada. No habla de Internet, con lo cual es una ley que nace vieja. Yo esto lo planteé en el Senado cuando me invitaron a hablar hace muchísimo tiempo. Todavía no se había aprobado. Yo dije, perdón, no encuentro Internet. Me dice, no habla Internet. Digo, estamos en un error. Si todo va a pasar por Internet en 5 años, ¿cómo no va a hablar de Internet? Bueno, yo creo que la ley es en muchos puntos totalmente inaplicable. La ley cree que la audiencia se divide como el mercado, por decreto. Y no es así, hermano. Vos conseguís la audiencia que te podés conseguir. ¿Me entendés? A menos que te prohíban, y en ese caso estás afuera. O sea, creen que es una cuestión de distribución. Ellos creen que si hay más canales, el público se va a multiplicar. Está visto que no es así. Puede haber más canales y no verlos nadie. Bueno, no, sobre lo último decía la Nata, ¿no? Del mercado. El artículo 47 del último proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo establece limitaciones a la cantidad de suscriptores de servicios de televisión para abonados, ¿no? Y dice que el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares con televisión para abonados en todo el país. Aquí se limita la libertad de la gente para elegir. Porque si hay un canal de televisión para abonados, que por razones X, porque hace estupenda programación, todo el mundo lo quiere ver, o la mayoría de la gente lo quiere ver, en un universo de 100, van los 25 primeros a anotarse, se suscriben. Vas vos después y no va podés. El número 26 y dice, no, en este no, ¿sabe por qué? Porque ya tiene 25. ¿Y a mí qué me importa? Yo quiero ver este. No, pero vaya a este y otro. No, pero esto es una porquería, yo no quiero ver eso otro, quiero ver este. Sí, pero no puede, porque ya hay 25. Entonces va a haber 25, van a poder ver ese, y el otro, el señor, el 26, y los que sigan, van a tener que abonarse a otros servicios, obligados por el Estado, sin querer abonarse a esos servicios. O sea, le están limitando la libertad a la gente para elegir. Ya es una libertad, una limitación a la libertad de expresión de la gente, pero la libertad de expresión se compone de 2 vías. La libertad de decir lo que uno quiere y la libertad de recibir lo que otras personas tienen para decirle. Así que eso está establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si alguien no puede elegir lo que quiere ver, entonces está limitada su libertad de expresión. Y aquí es un poco lo que decía la Nata, el mercado no se regula por el Estado, el mercado se regula por los gustos y los intereses de la gente. Claro. No, y además lo otro de vuelta es el tema vinculado a la calidad. Si yo sé que voy a tener determinada porción asegurada, no me preocupa hacer ninguna calidad, porque igual algunos van a tener que venir acá, se van a tener que jorobar y van a tener que venir a ver lo que yo hago aunque sea malo, pues los demás están limitados en eso. Lo otro que manejaba la Nata era el tema de pre-internet, ¿no? Sí, esta ley también, la uruguaya, no establece ninguna regulación para Internet. Yo te digo ahí que no quiero ninguna regulación tampoco para Internet, no quiero regulación para cuestiones de contenidos, ¿no? Sí, para cuando hay un mercado finito, por ejemplo, en el mercado abierto de televisión, etcétera, es necesaria que haya una regulación estatal porque si no se pisan las ondas, claro, el tema es que la Internet va derivando cosas como... Pero esto va, claro, eso es como las normas sobre encuestas. Sí. Y no la tendrás en los medios y la vas a tener en Twitter. Y en 5 años va a haber esto, va a estar viejo. Ese es el otro tema. Claudio, vamos a ver otro tramo más breve de la Nata, pero es importante. Porque él decía, está la ley, pero esto es porque el gobierno quiere ir contra Clarín. Quiere ir contra Clarín ahora, porque primero estuvo de amigos, ¿no? Correcto. Y ahora quiere favorecer a otros medios que son de amigos políticos. Eso es lo que se ve con estas cuestiones. Pero el planteo de la Nata es interesante, porque él lo hace desde un canal que es propiedad de Clarín, pero dice, pero esto no es por Clarín. Esto es por la gente. Vamos a ver este otro tramo de la Nata en Periodismo para Todos.
Yo creo que este no es solo un problema de Clarín, que lo que está pasando no es un problema de Clarín, es un problema de libertad de prensa en Argentina. No es un problema de Clarín, y si lo vemos solo como un problema de Clarín, estamos meando afuera del tarro. Hoy Clarín, La Nación y Perfil son casi los únicos medios que garantizan la libertad de prensa, aunque condicionada, que garantizan que todavía exista. Ahora están yendo por lo poco que queda de prensa libre en Argentina. ¿Sabes qué? Nunca te habrías enterado del negocio de vudú con Chicone, si Radio Mitre no está en el aire, porque lo dije ahí, el 6 de febrero del año pasado. Nunca te hubieras enterado de la ruta del dinero K, ni de Lázaro, de Fariña, de los bolsos, de la Rosadita. Nunca te hubieras enterado, porque lo dijimos acá, en este programa a lo largo del año. No sabrías que María Obando estaba presa injustamente, ¿te acordás? La señora a la que se le murió la nena y a la que pudimos sacar de la cárcel. No te hubieras enterado nunca. O no te hubieras enterado nunca que en Formosa no tienen agua, que tienen hambre de agua, que fue porque hicimos la campaña Argentina Urgente. Es esto lo que se está discutiendo. La situación de Argentina, Ecuador, Venezuela no es la situación de Uruguay, pero los principios de la libertad se repiten en uno y en otro, ¿no? Sí, pero no. En Argentina es una situación completamente diferente. Aquí en Uruguay tenemos este proyecto de ley con una serie de observaciones que ya hemos hecho, pero aquí hay libertad de expresión. Aquí se puede criticar lo que a cualquiera le puede parecer mal de una acción del gobierno, y el gobierno banca, y el gobierno no llama a los dueños de los medios para decir esto no puede salir, y sigue funcionando. Y ese es un dato no menor. Y también, perdón, este gobierno ya tiene 5 y va para 6 leyes decretadas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. En Argentina los escrachan a los ministros de la Corte cuando salen fallos en contra, los apremian, los persiguen con los servicios de seguridad, los mandan a la FIP para investigarlos, y hasta crean proyectos de ley para cambiar el funcionamiento de la justicia. Y aquí no. Aquí le han sacado al gobierno de Mujica 5 leyes, le han declarado inconstitucionales en lo que va del gobierno de Mujica. Puede que le declaren 2 o 3 más. Es un récord en la historia democrática del Uruguay, y sin embargo no hay una situación de aprete contra la justicia. Uno digo, cuando va al Museo de las Noticias, al Museo del Periodismo de Washington, ve con orgullo como uruguayo que cuando te parás frente al mapa del mundo, en Sudamérica es el único país que aparece en verde, o sea, con el color de mayor libertad de expresión. Por eso es que esto hay que hacerlo bien. Esto es un proyecto que es importante, hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo a las apuradas. Estamos ya pasados los plazos constitucionales para crear cargos, estamos ya entrando en la campaña electoral. Ayer el doctor Tabaré Vázquez hizo un acto totalmente electoral, con toda legitimidad. Bordaberry hizo otro. Ya está, ya empezó la campaña electoral. Entonces, esto no hay que hacerlo a las apuradas, aprovechando una mayoría circunstancial que hay en el Parlamento. Esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien. Además, si el objetivo primordial era el tema de adjudicación de ondas, el gobierno no tiene previsto adjudicar nada, ya hizo una adjudicación, no salió lo prolijo que quería, habrá que ver cómo se dan las próximas, pero no tiene una urgencia sobre el tema de adjudicación de ondas radiales, o por lo menos en el corto plazo. Sí, pero la bancada del Frente Amplio tiene intención de aprobarlo en este periodo. Sí, pero así a tambor batiente le va a salir, si sale así, va a salir el tiro por la culata. O sea, otra vez otra ley va a ser declarada inconstitucional, quizá. Y además tiene algunas zonas oscuras, como las que hemos comentado, que van a ser motivo de discusión. Estas leyes que regulan derechos humanos o que se meten con derechos humanos, tienen que ser muy cuidadosos los políticos cuando se meten en ellas. Tienen que tener mucho cuidado con meterse en ellas. Claudio, muchas gracias por todo este tiempo y poder razonar sobre un proyecto que es muy importante, no solo para nosotros los periodistas, sino para el público. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos llegando al final. Mañana claves económicas con la nueva ley de inclusión financiera, la baja del IVA. Atención, no solo la baja en la tasa básica, también la tasa mínima, el mercado laboral, todo eso con Gastón Solé mañana en claves económicas. El miércoles vamos a estar en Off the Record. Les anticipamos, queda congelado el préstamo para Alas U. El gobierno el sábado definió que por ahora esto no va a seguir adelante. Habrá que ver
qué sucede con el análisis jurídico que va a realizar sobre la aplicación, cómo queda la instrumentación en el concurso sobre la liquidación de Pluna luego de la declaración de inconstitucionalidad. Vamos a estar hablando de eso en Off the Record. Estamos además en el tiempo de la celebración de los 18 años de Nuevo Siglo. Todos ustedes pueden participar de sorteos, un auto 0 kilómetros, hay muchos premios y también la posibilidad de viajar a Chile por BQB, que tiene esas nuevas frecuencias de Montevideo con Santiago de Chile, y es uno de los premios para los televidentes, para los usuarios de NSTV, para los usuarios de Nuevo Siglo. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene con más claves políticas por NSTV. Presentó Y el Observador.